El Get out of desierto here del now! norte todavía no amanecía del todo. Cielo violeta, frío que cortaba la piel y un viento como I'm burning respiración everything! entre las Get piedras. out of my En sight medio now! de ese silencio, Kaira seguía despierto. Las chozas de piel exhalaban humo, las pinturas sagradas brillaban con la luz de las brasas y las mujeres preparaban comida mientras los niños corrían descalzos, sin saber que algo bajaba por el valle. Primero se escuchó un golpe seco, luego otro, como si la tierra tuviera corazón. Eran cascos. Después vino el chirrido de madera, ruedas, murmullo de órdenes entre dientes. Una nube de polvo avanzó hasta tragarse la entrada del pueblo. Cuando la arena se abrió, apareció la columna federal. Uniformes grises, rifles listos, rostros obedientes. Al frente venía él, el capitán Barragán, hombre de aldeas quemadas antes, del que se decía que donde acampaba, al día siguiente solo quedaban troncos negros. Bajó del caballo sin prisa, como si ya conociera el final de esa historia. Mandó poner barriles junto a las chozas, ordenó apilar leña alrededor de la plaza y obligó a todos a formar. Ancianos, mujeres, niños con el rostro pintado. Caminó entre ellos, miró plumas, collares, ojos que no se agachaban. Se detuvo en el centro y sonrió poco. «Hoy voy a quemar a todos», dijo. «Pueblo, chozas, nombres, canciones, todo». Las madres apretaron a sus hijos. Nalchi, el anciano, alzó el bastón hacia el cielo. Turi susurró que los espíritus no iban a permitirlo. Y entonces, allá arriba, en una loma, una figura solitaria a caballo se detuvo como si hubiera escuchado cada palabra. Lo que el desierto hizo con esa promesa, compadre, no aparece en ningún libro, ni en partes del gobierno. Quédate, porque lo que pasó en Caira ese día todavía despierta a hombres que aseguran no conocer el miedo. El capitán Barragán había visto muchos amaneceres teñidos de humo. En su memoria, todavía ardían los gritos del último pueblo que había quemado. Hombres corriendo entre cenizas, mujeres abrazando mantos sagrados convertidos en fuego, el olor de piel y madera fundidos. El fuego limpia lo que estorba, murmuraba cada vez que lanzaba una antorcha. Para él, esa frase era más que una justificación, era su credo. Creía que las llamas borraban la debilidad, que su deber era purificar con fuego a todo lo que no obedeciera al gobierno. En su historial, quedaban decenas de aldeas reducidas a carbón, y aquella mañana pensaba sumar una más, Caira, el pueblo de Caira, escondido entre sierras y arroyos secos. Tenía un peso que el capitán nunca entendió. Allí, según los apaches, el viento escuchaba. En sus rocas estaban grabados cantos que los ancianos decían haber aprendido del tiempo mismo. Era un santuario sin murallas, protegido por la memoria y la fe. Nalchi, el anciano líder, creía que cada piedra tenía espíritu, cada soplo de aire un mensaje. Su nieto había muerto años atrás cuando otro destacamento federal incendió una aldea cercana. Desde ese día, juró que ningún fuego volvería a borrar su historia. Cuidaba el pueblo como si fuera la última semilla del mundo. Ayllana, la viuda de un guerrero apache, vivía con su hijo Turí en una choza de piel curtida. Su esposo había caído defendiendo su hogar en uno de los ataques anteriores, y aunque la pérdida la había dejado con el alma partida, no se rindió. En las noches, contaba a Turi que los espíritus del desierto protegían a los que resistían. Tenía el rostro marcado por el sol, pero en sus ojos había algo que ni el dolor ni la guerra pudieron apagar: la voluntad de seguir en pie. Cuando el sol trepó sobre las montañas, la columna federal terminó de cerrar el cerco. Los cascos retumbaron en la arena y los soldados formaron un anillo alrededor de las chozas. Barriles de queroseno descansaban al pie de las paredes.
y cada soldado sostenía una antorcha como si esperara permiso para encender el infierno. El capitán observaba la escena desde su caballo, masticando un trozo de tabaco, convencido de que bastaba un gesto para convertir aquel valle en humo. Nalchi se acercó con paso lento, apoyado en su bastón tallado con símbolos antiguos. Lo miró sin miedo. Barragán lo vio como quien mira un árbol viejo antes de talarlo. El anciano habló con voz baja pero firme. El fuego que usas para limpiar no te pertenece. En esta tierra, el viento decide qué se borra y qué permanece. El capitán soltó una risa áspera y respondió que el viento no firmaba órdenes del gobierno. Mandó callar al anciano y dio instrucciones para preparar el castigo. Mientras en Caira la tensión se hacía insoportable, en otra parte del desierto, muy lejos de allí, un mensajero cruzaba los médanos a toda velocidad. Era un joven apache, cubierto de polvo, llevando una noticia que ardía más que el sol. Llegó hasta un pequeño campamento, donde un grupo de jinetes descansaba. El que estaba en el centro levantó la mirada, sombrero ancho, bigote espeso, mirada de acero. Era Francisco Villa. A su lado, Rodolfo revisaba un mapa extendido sobre una roca. El mensajero apenas alcanzó a hablar jadeando. «Capitán Federal, va a quemar a los nuestros. Caira». Villa lo sostuvo por los hombros. «¿Cuántos hombres?», preguntó. «Muchos, señor. Ya cercaron el valle». Rodolfo quiso saber si había mujeres y niños. El mensajero asintió. Villa se quedó un segundo en silencio. Luego murmuró para sí: «Si el fuego anda suelto allá, allá nos espera». Ordenó ensillar los caballos. El grupo entero se movió con precisión militar. Sabían que la distancia era grande y el tiempo corto, pero en la mirada del general no había duda. «No es por la guerra, es por la palabra», dijo mientras montaba. «Ellos nos dieron paso cuando nadie más lo hacía. No vamos a dejar que los borren». De vuelta en Caira, los soldados colocaban los barriles junto a las chozas. Algunos miraban de reojo a los niños. Nadie hablaba. El aire olía a queroseno y a miedo. Ayana abrazó a Turi y lo cubrió con un manto, susurrándole que si el viento se movía hacia el norte, era porque los espíritus ya venían en camino. Barragán caminaba de un lado a otro, con el cigarro apagado entre los dientes, esperando el momento exacto para dar la orden. En su mente, ya imaginaba el fuego elevándose al cielo como un trofeo. Creía que así se borraban los nombres que estorbaban a la historia. Los apaches comenzaron a rezar. Nalchi se arrodilló en el centro de la plaza, tocando la tierra con la palma abierta, pidiendo que el viento escuchara de nuevo. El aire cambió de temperatura. Un soplo repentino levantó polvo y movió las antorchas. Los soldados se inquietaron. Algunos bajaron la mirada. Barragán se burló, diciendo que ni los dioses de los indios podían con su pólvora. Pero en su interior algo vibró. Era una sensación que no conocía: duda. El sol estaba ya sobre la cima de las rocas cuando el capitán alzó la mano. Su gesto era la señal para comenzar el incendio. Los soldados se tensaron. Las antorchas encendidas temblaban. En ese mismo instante, a muchos kilómetros, Villa y sus hombres atravesaban un cañón estrecho. Los caballos jadeaban. Las ruedas del carro con municiones rechinaban sobre las piedras. El desierto se extendía sin piedad, pero ninguno bajó el ritmo. Villa cabalgaba al frente con la mirada fija en la línea del horizonte. No hablaba. Sabía que en ese momento, en algún punto lejano, el fuego ya respiraba sobre un pueblo inocente. En Caira, Ayana alzó los ojos al cielo. Las nubes comenzaban a moverse, arrastradas por un viento inusual. Nalchi
sintió que algo respondía. Las antorchas parpadearon. Barragán apretó la mandíbula, decidido a no esperar más. ¡Ahora!, gritó, pero el grito se perdió entre un rugido de aire que descendió del norte. Una ráfaga violenta hizo que la arena se levantara como un muro. Los soldados se cubrieron el rostro. El fuego no prendió de inmediato. Las mechas se apagaron una tras otra. Nadie entendía lo que pasaba. El capitán intentó mantener el control, pero el caos lo rodeaba. En su mente aún resonaba su propia frase, aquella que lo había acompañado siempre. El fuego limpia lo que estorba. Por primera vez la dudó. Lejos, entre la bruma del calor, una figura a caballo apareció en el horizonte, avanzando con el viento a su favor. El sol le caía detrás, volviendo su silueta dorada e imposible de reconocer. Turi lo vio primero, tiró del manto de su madre y señaló el oeste. Aiyana no dijo nada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo. Barragán aún no lo sabía, pero el fuego que había invocado acababa de cambiar de dueño. Palabra por palabra, el destino se acercaba cabalgando con el polvo. Y el desierto, testigo silencioso, empezaba a prepararse para recordar. El sol caía a plomo sobre la colina cuando el silencio se partió en dos. La figura apareció entre el resplandor, recortada contra la luz como si el mismo cielo lo empujara hacia la tierra. Un caballo negro, inmóvil, con el viento levantando su crin. El hombre que lo montaba llevaba el zarape ondeando como una bandera y el sombrero echado hacia adelante, ocultando el brillo de sus ojos. Nadie se movió. Los cuervos que giraban sobre la plaza dejaron de volar. Solo el viento, el polvo y esa silueta solitaria detenida frente al fuego que aún no comenzaba. Los apaches fueron los primeros en susurrar. El hombre que llega antes del fuego. Nadie pronunció su nombre, pero todos lo sintieron. Las mujeres apretaron a los niños. Los ancianos se incorporaron con esfuerzo. Los soldados se tensaron, intercambiando miradas inseguras. Barragán, desde el centro de la plaza, apretó los dientes. No entendía por qué un simple jinete había congelado a 100 hombres. Gritó con voz ronca: «Este asunto es federal, lárguese». Pero el eco de su orden se perdió en el aire. Villa no respondió. Bajó del caballo despacio, dejando que el suelo temblara con cada paso. No llevaba la mano en el arma, ni parecía tener prisa. Caminaba como quien sabe que el miedo va por delante. La brisa se arremolinó en torno a él, levantando polvo. Los ojos de todos lo siguieron. Barragán retrocedió un paso sin darse cuenta. Villa levantó la mirada, observó las chozas, los niños, el queroseno junto a las paredes, y después lo miró directo al alma. Quemar casas y niños no es trabajo de un hombre, dijo con voz seca. Es trabajo de un cobarde. El murmullo fue inmediato. Un soldado escupió al suelo. Otro bajó la vista. Barragán sintió el golpe en el orgullo como una piedra en el pecho. Dio un paso al frente y apuntó la pistola al corazón de Villa. Su mano temblaba apenas. Un paso más, y lo mato. Villa avanzó un paso igual, sin pestañear. El silencio se quebró. La respiración de todos se mezcló con el viento. «Si va a hacerlo», dijo Villa, «hágalo mirándome a los ojos». El oficial tragó saliva. El gatillo parecía más pesado que nunca. Los soldados observaban en tensión, pero ninguno levantó su rifle. Uno de ellos murmuró algo sobre que el aire se había detenido. Otro sintió que el calor se volvió insoportable. Barragán apretó el arma contra su pecho, intentando no mostrar el temblor. Villa siguió avanzando despacio hasta quedar frente a él, a menos de 2 metros. El caballo negro resopló detrás, clavando las pezuñas en la tierra. «¿Cuántos pueblos ha quemado, capitán?», preguntó Villa con calma.
Los que fueron necesarios. ¿Y cuántos inocentes se llevó el fuego con ellos? El fuego limpia lo que estorba, respondió, repitiendo su credo. Villa sonrió con tristeza. Entonces, usted se ha pasado la vida limpiando la historia de los demás. El viento volvió a soplar, levantando la arena. Algunos soldados dieron un paso atrás. Aiyana tomó a su hijo y lo escondió detrás de ella, aunque sus ojos seguían fijos en aquel enfrentamiento. Nalchi alzó su bastón y lo plantó en la tierra como si el desierto entero lo escuchara. Villa giró un poco, mirando al círculo de soldados. ¿Y ustedes?, dijo. ¿También creen que el valor se mide con fuego? Nadie contestó. El silencio se volvió insoportable. Barragán intentó reírse, pero la voz no le salió. Su mano sudaba sobre la culata del arma. Dio otro paso forzando autoridad. No meta a sus hombres en esto, Villa. Váyase por donde vino. Villa negó con la cabeza. No vine a hablar de caminos, sino de conciencia. Usted cree que manda porque puede destruir. Yo digo que manda quien sabe cuándo detenerse. Los soldados se miraron entre sí. Uno de ellos bajó ligeramente el rifle, otro tragó saliva. La tensión era tan densa que el aire dolía al respirar. «Le doy una oportunidad», dijo Barragán, tratando de recuperar control. «Dé media vuelta antes de que el fuego se encienda». Villa dio un paso más, quedando tan cerca que el cañón de la pistola tocó su pecho. «Entonces prenda el fuego ahora, capitán», susurró. «Pero hágalo sin cerrar los ojos». El oficial no pudo mover el dedo. Lo intentó, pero algo lo detuvo. Era como si el aire lo sujetara. Villa lo miraba sin rencor, solo con una verdad imposible de ignorar. Los apaches contenían el aliento. Los niños no lloraban. Observaban en silencio, como si presenciaran algo más grande que la guerra. Aiyana sintió que el viento le rozaba el rostro y supo que la historia estaba cambiando en ese mismo instante. Villa bajó lentamente la mirada hacia el arma que lo apuntaba y luego volvió a levantarla hacia el rostro del capitán. «El miedo no se apaga con fuego», dijo. «Se apaga con justicia». Barragán bajó el brazo apenas unos centímetros. La pistola pesaba como una piedra. En su interior, algo se quebraba. La certeza de que podía mandar sobre todos. El narrador habló entonces, con voz de polvo y viento. «Y dime tú, compadre, si tuvieras a un hombre apuntándote al pecho, ¿tendrías el valor de dar un paso más como lo hizo Villa? Escríbelo mientras seguimos, porque lo que dijo después cambió el desierto para siempre». El eco de esas palabras parecía recorrer las montañas. Villa no se movió. El sol descendía detrás de él, tiñendo el cielo de oro y sangre. Barragán intentó mantener la mirada, pero no pudo sostenerla. El temblor de su mano se hizo visible. Los soldados lo notaron. Uno murmuró: «Está temblando». Otro bajó el arma por instinto. La autoridad empezó a agrietarse sin un solo disparo. Villa se dio cuenta. Dio un paso atrás, no por miedo, sino para darle al capitán la oportunidad de elegir qué tipo de hombre quería ser. El aire se volvió más liviano, y por un instante todos creyeron escuchar el sonido del desierto respirando. El caballo relinchó. Los cuervos volvieron a volar, girando en círculos sobre la colina. Villa subió la mirada y dijo con voz que atravesó el valle: «El fuego que usted invoca no le pertenece, y cuando llegue la hora, no será usted quien lo apague». Barragán no respondió. La pistola seguía en su mano, pero ya no apuntaba a nadie. La bajó sin saber por qué. Nadie lo mandó a hacerlo. Solo lo hizo. Villa volvió sobre su caballo. El zarape se levantó con el viento, cubriéndolo como una sombra. Los apaches respiraron aliviados. Los soldados permanecieron inmóviles.
En el aire quedaba la sensación de que algo invisible acababa de cambiar de dueño. Cuando el caballo giró y se alejó unos metros, el sol se reflejó en la montura. Barragán aún lo miraba, tratando de entender qué lo había detenido. No era la amenaza, ni el arma, era algo más profundo. La certeza de haber encontrado por fin a alguien que no se arrodillaba ante su fuego. Villa detuvo su caballo en la colina y giró solo un momento. El viento le movió el sombrero, revelando sus ojos. En ellos no había odio, sino un desafío silencioso. Y luego siguió su camino hacia el horizonte, dejando atrás a un capitán que temblaba por primera vez en su vida. El desierto volvió a respirar, lento y eterno, como si el norte acabara de presenciar el principio de algo que ni el fuego podría borrar jamás. El silencio se volvió tan espeso que parecía otra muralla entre los dos bandos. Nadie hablaba. Ni siquiera los caballos se atrevían a resoplar. Los apaches permanecían juntos, con los niños en el centro, mientras los mestizos de Caira apretaban los puños sin armas, mirando los rifles alineados frente a ellos. La tropa federal formaba un círculo irregular, más rígido que seguro. El humo de las antorchas dibujaba un techo bajo sobre la plaza, cargado de queroseno y miedo. Un soldado joven, con la barba apenas marcada, bajó ligeramente el rifle. No pudo sostener la mirada del niño que tenía enfrente, un pequeño apache con la cara pintada y los ojos muy abiertos. Las manos le sudaban, el metal le pesaba demasiado. Intentó levantar el arma de nuevo, como dictaba el entrenamiento, pero solo logró dejarla a medias. Miró a Villa de reojo, como si buscara permiso para no obedecer hasta el final. Nadie dijo nada, pero varios vieron ese gesto. Barragán lo notó. La vena del cuello se le marcó de golpe. Apretó la mandíbula, avanzó con pasos duros y dejó que las espuelas hablaran por él. Alzó la voz con rabia, intentando tapar cualquier duda con gritos. Ordenó quemar todo, no retrasar el castigo, no dejarse intimidar por un bandido con fama de héroe, inventado por corridos baratos. Dijo que la ley estaba de su lado y que aquel que flaqueara conocería un tribunal militar. Sus palabras golpearon el aire, pero chocaron con la calma de Villa y la resistencia silenciosa de los apaches. Ayllana no aguantó más. El miedo y la rabia le subieron al rostro al mismo tiempo. Se adelantó unos pasos, aún sujetando a Turi por el hombro, y gritó que esa tierra había visto más sangre de la que ellos podían imaginar. Habló de ranchos arrasados, de abuelos enterrados a prisa, de mantos sagrados convertidos en ceniza por órdenes parecidas. Su voz quebrada atravesó la formación de soldados mejor que cualquier bala. Algunos bajaron la vista. Nalchi caminó detrás de ella. Cada paso le dolía, pero no mostró debilidad. Se detuvo justo en la franja de tierra que separaba a su gente de la tropa federal y hundió la punta del bastón en el suelo. El golpe resonó como un pequeño trueno. Dijo que en ese lugar el fuego no mandaba solo, que allí el viento, la memoria y los espíritus tenían voz propia. Recordó el día en que su nieto murió asfixiado por el humo de otro ataque y afirmó que cada llama encendida sin justicia dejaba una deuda pendiente con el desierto. Rodolfo observaba la escena desde la espalda de Villa, con el revólver listo en la mano. Sus dedos rozaban la culata con impaciencia. Conocía a oficiales como Barragán. Sabía que bastaba una orden mal dada para que todo explotara. Estaba preparado para vaciar el tambor si veía moverse una antorcha hacia los barriles. Sin embargo, antes de dar un paso, la mano de Villa se levantó, firme, bloqueando cualquier intento. El general dijo, sin voltear,
que aquello no se resolvería a balazos ese día, que las balas solo alimentaban viejos rencores y no cambiaban el respeto. Rodolfo respiró hondo, guardó el arma y se quedó alerta, con la sangre hirviendo. Villa avanzó unos metros, entrando de lleno en el espacio abierto entre los bandos. Los rifles se acomodaron nerviosos a su alrededor. Él no se detuvo. Observó las chozas, las mujeres, los niños escondidos tras los mantos, los barriles junto a las paredes. Luego, miró directo a Barragán. Dijo que aún había una salida limpia, que podía marcharse con sus hombres, abandonar el valle y dejar al pueblo en paz. Aseguró que nadie lo llamaría cobarde por retirarse antes de una matanza, porque la vergüenza verdadera no estaba en irse, sino en encender fuego sobre gente desarmada. Barragán respondió con una carcajada áspera. Alegó que no había cruzado media sierra para irse de vacío. Señaló los barriles y afirmó que servirían de ejemplo para cualquiera que pensara esconder rebeldes o comerciar con ellos. Añadió que el norte entero hablaría de cómo un oficial había reducido a un grupo de apaches y a un caudillo inflado por la fama. Cuanto más hablaba, más se notaba que necesitaba oírse para convencerse. Villa lo dejó terminar. Después, explicó que asustar a la gente con antorchas no convertía a nadie en valiente, solo en verdugo. Preguntó cuántas veces había visto llorar a niños antes de encender una casa, cuántas veces había sentido el olor del miedo pegado a la ropa. Dijo que una cosa era cumplir una orden y otra muy diferente borrar pueblos enteros para demostrar poder. Remató advirtiendo que el recuerdo de esas llamas lo seguiría incluso cuando colgara el uniforme. Alrededor, los niños apaches respiraban entrecortado. Turi se aferraba a la pierna de su madre, intentando entender por qué alguien deseaba borrar su casa. Los más pequeños escondían el rostro, aunque miraban de reojo las antorchas. El aire tenía olor a queroseno, sudor y polvo caliente. Cada exhalación parecía un suspiro detenido a medias. Los guerreros apaches apretaban los dientes. La rabia les subía desde el estómago hasta la garganta, pero sus manos seguían quietas. Sabían que cualquier movimiento precipitado podía desatar la tormenta. Veían los barriles como animales dormidos. Dentro, el líquido se movía con cada pisada, recordando que el peligro no era una idea, sino algo que podía prender en un segundo. Uno de esos barriles, colocado junto a la choza de Ayllana, se convirtió en símbolo de todo. Bastaba acercar una antorcha para que la piel, la madera y los recuerdos se volvieran humo. Un soldado pasó cerca con la tea encendida y evitó instintivamente tocarlo, como si temiera despertar algo más grande que el incendio. Villa habló de nuevo, pero esta vez también hacia la tropa. Comentó que muchos de ellos tenían familia esperándolos, que quizá en sus casas había niños que jugaban con piedras y palos sin saber que sus padres estaban a punto de quemar a otros iguales. No los insultó. Solo preguntó si querían llevarse en la cabeza la imagen de Kaira ardiendo cada vez que cerraran los ojos. Las palabras se clavaron hondo. El soldado joven tragó saliva. Otro miró su antorcha con repulsión. Un tercero desvió la vista hacia el suelo. Ninguno rompió filas. El miedo al castigo del capitán los mantenía inmóviles, pero la duda ya estaba allí, junto a ellos, respirando en el mismo espacio. Barragán notó el titubeo y redobló la amenaza. Gritó que el primero que se negara a obedecer sería encadenado y juzgado como enemigo. Levantó la pistola, apuntó al cielo y disparó. El estampido rebotó en las rocas, hizo temblar a los caballos, arrancó un llanto ahogado a varios niños.
El humo del tiro se mezcló con el de las antorchas, formando una nube gris que se arremolinó sobre la plaza. A pesar del estruendo, Villa siguió donde estaba, erguido, con la mirada fija en el capitán. Su calma contrastaba con la furia del otro hombre. Parecía pertenecer a otro mundo. El desierto entero parecía inclinarse hacia ese punto. La tensión subió hasta el límite. Todo estaba listo para estallar. Soldados, apaches, fuego, queroseno, miedo. Bastaba una chispa, una orden, un paso en falso. Y sin embargo, durante unos segundos, que se sintieron eternos, nadie se atrevió a mover un solo músculo, como si incluso la arena estuviera esperando ver quién cedía primero. El aire olía a miedo. La línea entre los dos bandos seguía quieta, pero algo invisible empezaba a romperse. Los soldados sostenían las antorchas con manos temblorosas. El fuego titilaba, indeciso, como si también dudara de su propósito. Uno de ellos, el más joven, tragó saliva y dio un paso atrás. Su respiración era audible entre el silencio. Miró a los niños apaches, sus rostros tiznados por el polvo, las madres abrazándolos con desesperación. Murmuró casi sin voz que no podía hacerlo, que no quería ser parte de eso. Nadie respondió, pero todos lo escucharon. A su lado, otro soldado, más viejo, curtido por la guerra, bajó el rifle y habló entre dientes. Si provocamos a Villa con los apaches mirando, ninguno sale vivo de aquí. Lo dijo sin intención de rebelarse, solo como quien enuncia una verdad que todos ya conocen. Pero esa simple frase hizo vibrar el miedo colectivo. Era la grieta por donde empezaba a filtrarse la conciencia. Barragán, que observaba desde el centro, notó el titubeo. La furia le recorrió la sangre. Caminó hacia ellos con pasos secos, golpeando el suelo con las botas, y gritó con voz quebrada que eran cobardes, que manchaban el uniforme, que ningún hombre bajo su mando tenía derecho a pensar. Les ordenó formar otra vez, levantar las armas y prender el fuego como lo harían los verdaderos soldados del norte. Su rostro estaba rojo, los ojos desbordados de rabia y miedo, disfrazado de autoridad. Villa se adelantó unos pasos, con la calma intacta. Su voz llegó clara, sin necesidad de gritar. «Nadie nace soldado para quemar críos», dijo. «Ustedes pueden elegir». Las palabras flotaron sobre el humo y cayeron una a una en la conciencia de los hombres. Cada sílaba parecía una chispa encendida dentro de sus pechos, pero no para destruir, sino para despertar. Un silencio espeso se apoderó del lugar. Los soldados se miraban entre sí. Uno recordó la aldea que había ardido semanas atrás, el olor a madera y carne, el llanto que escuchó mientras huía antes de que las llamas alcanzaran el monte. Desde entonces no dormía. Otro pensó en su esposa y su hija, en el retrato que guardaba doblado dentro del uniforme, y en lo que dirían si supieran lo que estaba a punto de hacer. Otro más, cansado de obedecer órdenes que lo perseguían en pesadillas, apretó los dientes y dejó caer la antorcha al suelo. El fuego chispeó, apagándose al tocar la tierra. Nadie se movió, pero el sonido del asta de madera, al golpear la arena, resonó como un trueno. Otro soldado bajó el rifle, casi en cámara lenta. Luego un tercero. La cadena de obediencia comenzó a romperse, no con disparos, sino con miradas. Algunos respiraban con dificultad, otros bajaban los ojos avergonzados. Era como si cada uno sintiera, por primera vez, el peso real de sus actos. Barragán los vio y su rostro se torció de incredulidad. «¡Levanten esas armas, malditos!», gritó. «¡Cumplan la orden o los fusilo yo mismo!». Nadie se movió. Su voz se quebró. Disparó al aire, esperando que el sonido los hiciera reaccionar, pero el estampido solo trajo eco.
El miedo que alguna vez impuso se desmoronaba frente a todos. Villa avanzó otro paso, su sombra recortada por el resplandor de las antorchas que aún ardían. Habló de nuevo, despacio, sin perder el tono. «No los juzgo», dijo. «A veces el fuego no lo prende el queroseno, sino el miedo. Pero cuando uno se atreve a soltar la antorcha, el desierto empieza a respirar distinto». Los apaches lo miraban en silencio. Ayana sintió las lágrimas bajar por las mejillas, sin entender si eran de alivio o de incredulidad. Nalchi, firme con el bastón, asintió apenas, como si reconociera que los espíritus del valle habían decidido hablar por boca de ese hombre. Los soldados que aún tenían las armas levantadas comenzaron a bajarlas poco a poco. El crujido de los cañones, tocando el suelo, sonó como lluvia sobre arena seca. Barragán giró sobre sí mismo, buscando algún aliado, pero ya no tenía a nadie. El joven que antes había dudado estaba arrodillado, con las manos en la cabeza, murmurando que no quería matar. El veterano que había advertido sobre Villa daba un paso atrás, mirando al capitán con una mezcla de pena y desprecio. Las antorchas caídas humeaban, soltando olor a resina y derrota. El oficial entró en pánico. Intentó gritar otra orden, pero su voz se quebró en el aire. Sus manos temblaban. Miró a Villa, que seguía de pie frente a él, con la serenidad de quien sabe que no necesita apuntar para vencer. «Esto es insubordinación», chilló Barragán. «Voy a hacerlos fusilar a todos». Pero nadie respondió. Los hombres que alguna vez temblaron ante su mirada, ahora lo observaban sin miedo. Algunos se persignaron, otros simplemente lo ignoraron. El poder que había construido durante años se desmoronaba frente a un silencio más poderoso que cualquier grito. El narrador habló entonces con voz grave, como si el viento mismo hablara a través de la historia. Si alguna vez has visto a alguien abusar de su poder, sabes lo que sintieron esos hombres. Si estás aquí escuchando, es porque en el fondo también crees que la justicia, tarde o temprano, llega. Quédate, porque lo que decidió Villa a continuación no fue venganza. Fue algo mucho más profundo. El eco de esas palabras pareció quedarse suspendido en el aire, como una promesa que aún no terminaba de cumplirse. Villa siguió avanzando hacia Barragán, cada paso un golpe de tambor sobre el corazón del desierto. A su alrededor, los apaches observaban sin moverse, con el fuego reflejado en sus ojos. Los soldados, desarmados en alma y cuerpo, no sabían si mirar al suelo o al hombre que había cambiado su destino con unas pocas frases. El capitán retrocedió hasta tropezar con un barril de queroseno. El golpe hizo que el líquido se agitara, lanzando un olor ácido. Villa se detuvo frente a él, a menos de 1 metro. Lo miró sin decir palabra. Barragán quiso hablar, pero de su garganta solo salió un sonido seco. Por primera vez, no supo qué hacer. A su alrededor, todo había cambiado. Los hombres que minutos antes esperaban su orden, ahora miraban a Villa como si fuera el único que tenía algo que decir. Los apaches, inmóviles, eran testigos de una justicia que no necesitaba sangre. Los niños observaban al hombre que había detenido el fuego con la sola fuerza de su voz. Villa dio un último paso. Su sombra cubrió al capitán, y el viento sopló con fuerza, moviendo las brasas apagadas. No alzó el arma ni levantó la voz. Solo lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. En ese instante, el mando de Barragán dejó de existir. El silencio final cayó sobre el valle, tan denso como al principio, pero distinto. Ahora no era miedo, era respeto. Todos, apaches y federales, miraban un solo punto, el centro de esa plaza donde un hombre
Acababa de perder su autoridad frente a algo más grande que cualquier ejército. El silencio se mantuvo pesado, pero ya no era de miedo. Era la calma que llega cuando la autoridad pierde su voz. Villa observó al capitán Barragán derrotado, con el rostro lleno de polvo y sudor. El oficial respiraba agitado, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Los soldados, sin armas ni orden, solo esperaban ver qué haría el hombre del caballo negro. Villa bajó la mirada, pensativo, y su voz sonó clara, sin furia, pero con un peso que atravesó la plaza. «Yo no voy a dictar el castigo», dijo, «porque este fuego no lo trajeron los míos, lo trajo él. Los que casi fueron ceniza son los que tienen que hablar». Las palabras quedaron flotando, y un murmullo se extendió entre los apaches. Nadie esperaba aquello. Nunca un líder mestizo, mucho menos un mexicano, había cedido la justicia a su pueblo. Los soldados intercambiaron miradas inquietas. Algunos entendieron que algo mucho más grande que una simple guerra estaba ocurriendo. Nalchi levantó lentamente el bastón y miró hacia los ancianos que se encontraban al fondo, cerca de las chozas chamuscadas. Villa se retiró unos pasos, dejándoles espacio. El viento sopló fuerte, levantando remolinos de arena, como si el mismo desierto quisiera escuchar. Ayana fue la primera en hablar. Se adelantó con paso tembloroso, aún sosteniendo la mano de su hijo. Tenía el rostro surcado por el sol y los ojos húmedos, pero su voz salió firme. «Mi esposo murió defendiendo esta tierra», dijo. «Vinieron soldados como él, con antorchas, con órdenes, quemaron nuestra casa y lo mataron frente a mí. No pude enterrarlo. Desde ese día, cada olor a queroseno me despierta en mitad de la noche. Sus palabras se quebraron al final, y aún así, nadie se movió. Otro apache, un hombre de cabello gris trenzado y mirada endurecida, dio un paso al frente. Mostró en las manos un trozo de manta negra, chamuscada en los bordes. «Esto era de mi padre», dijo. Los federales lo encontraron pintando símbolos de los antiguos y le prendieron fuego al taller. «Estas cenizas son lo único que me quedó de él». Levantó la manta y el viento la agitó como una bandera rota. Los soldados bajaron la vista. El desierto se llenó de un silencio incómodo, lleno de vergüenza y de memoria. Una mujer anciana se acercó después, arrastrando los pies sobre la arena. Llevaba en las manos una vasija rota. La sostuvo frente al capitán. «Esta era del agua del río», dijo. «Cuando ellos llegaron, rompieron todas, diciendo que los indios no merecían beber antes que los caballos. Hoy el río sigue ahí, pero ellos ya no. El agua siempre regresa». Su voz era apenas un hilo, pero suficiente para calar en todos. Barragán miraba cada rostro, incapaz de sostener la culpa que lo rodeaba. Intentó decir algo, pero la garganta se le cerró. Los recuerdos de otras aldeas, de otros incendios, se le mezclaban en la mente. Por primera vez, comprendía que el miedo de esos pueblos era más antiguo que su uniforme. Nalchi golpeó el suelo con el bastón 3 veces, llamando al consejo. Los ancianos se reunieron en un pequeño círculo, hablando en su lengua. Los murmullos eran graves, pausados, llenos de palabras que el viento se llevó. Villa los observaba desde una distancia respetuosa. Sabía que aquel momento no le pertenecía. Era de ellos, de los que habían vivido el fuego. El consejo deliberó unos minutos que parecieron horas. Finalmente, Nalchi se giró hacia Villa y habló en voz alta para que todos escucharan. «El espíritu del desierto no quiere muerte, quiere equilibrio, quiere memoria, quiere que el fuego no vuelva a ser usado contra inocentes. Si matamos ahora, su historia se apaga con la de nosotros.
Pero si lo dejamos sentir el mismo miedo que sembró, el desierto recordará lo que hizo. Villa asintió en silencio. Su rostro mostraba respeto, no juicio. Entendía la sabiduría detrás de esas palabras. La justicia de los apaches no se medía en sangre, sino en equilibrio. Los hombres comenzaron a moverse, sin prisa, pero con propósito. Trajeron uno de los barriles de queroseno, el mismo que había estado a punto de convertir el pueblo en ceniza. Lo colocaron en el centro de la plaza. Luego empezaron a trazar figuras en la arena, espirales, cruces y círculos entrelazados, símbolos antiguos que hablaban del fuego y la vida, del aire y la sombra. Los niños observaban sin entender del todo, pero sabían que aquello era algo sagrado. Rodolfo se mantuvo cerca de Villa, vigilando. Algunos soldados retrocedieron unos pasos, confundidos, sin saber si debían intervenir. Villa los detuvo con un gesto. «No teman», dijo. «No hay venganza aquí, solo verdad». Los hombres se quedaron quietos. Los apaches formaron una ronda alrededor del capitán. Nadie lo tocó. Lo rodearon despacio, dejando espacio suficiente para que pudiera ver cada rostro, cada mirada que había intentado borrar con fuego. La arena crujía bajo sus botas. Barragán respiraba agitadamente. Su pecho subía y bajaba como si el aire se negara a entrar. El círculo se cerró. Las figuras en la arena brillaban con el reflejo de las antorchas apagadas. Ayllana se adelantó un paso más y arrojó un puñado de ceniza dentro del círculo. «Esto es por los que ya no están», dijo. Otro hombre dejó caer una piedra marcada con un símbolo rojo. «Esto por los que vendrán». Nalchi levantó el bastón, y todos los apaches se quedaron inmóviles. El viento sopló con una fuerza repentina, haciendo girar la arena sobre el capitán. Era como si el desierto se alzara a presenciar el juicio. Los soldados apartaron la vista. Algunos hicieron la señal de la cruz. Barragán quiso hablar, pero el ruido del viento le robó la voz. Intentó retroceder, pero el círculo lo mantenía dentro, no por fuerza, sino por presencia. La mirada de cada apache era una muralla invisible. Villa observaba desde un costado con los brazos cruzados. Su expresión era la de un testigo, no de un juez. Comprendía que la verdadera justicia no era el castigo inmediato, sino el reconocimiento del daño. Nalchi dio un paso hacia el centro y habló mirando al cielo. Que el fuego recuerde a quien lo usó, que el miedo no se olvide, pero que tampoco vuelva. Que este hombre sienta lo que hizo sentir a otros. Entonces, el anciano dio la orden. 2 apaches movieron el barril de queroseno y lo colocaron frente a Barragán, sin abrirlo. Lo dejaron allí como espejo de su culpa. El capitán lo miró y retrocedió un paso. En su mente, la imagen de todas las casas que había quemado se mezcló con el reflejo de su propio rostro en el metal del barril. El círculo se apretó un poco más. Los apaches empezaron a cantar bajo, una melodía antigua, hecha de respiración y tierra. El sonido no era de guerra, sino de despedida. Las notas se elevaban y caían como el viento sobre las dunas. Los soldados, incapaces de soportar la emoción, bajaron la cabeza. El fuego ya no ardía, pero todos podían sentirlo. Estaba allí, en el aire, en los recuerdos, en la piel de los que habían sobrevivido. Era un fuego nuevo, el que purifica sin destruir. Barragán cayó de rodillas. No lloró, pero sus manos temblaban. Sabía que aquel momento quedaría grabado para siempre en él. Los apaches no necesitaban matarlo. El desierto lo haría recordar cada día lo que había provocado. El círculo permaneció cerrado por unos minutos más. Luego, lentamente, se abrió. El viento se llevó las cenizas y las figuras trazadas.
dispersándolas entre los médanos. Pilla bajó la cabeza en señal de respeto. Los apaches lo imitaron. El juicio había comenzado y terminado sin sangre, pero con una marca imposible de borrar. El círculo de los apaches se cerró del todo. La arena vibraba bajo los tambores de madera, golpeados con un ritmo lento, casi como el pulso de la tierra. Los cantos comenzaron suaves, una lengua antigua que el viento parecía reconocer. Los niños miraban en silencio, algunos con miedo, otros con una extraña calma. Nadie levantó un arma, nadie se movió más de lo necesario. No era un acto de furia, era un juicio sin palabras. Barragán estaba en el centro, respirando con dificultad. Tenía la pistola en la mano, pero no se atrevía a usarla. Las venas del cuello le latían con fuerza. El sudor le corría por la frente. Sus dedos temblaban tanto que el arma se le resbaló, cayendo sobre la arena con un sonido hueco. Miró a su alrededor, pero ya no veía hombres. Veía sombras, voces, recuerdos. Cada canto parecía traerle el eco de los pueblos que había incendiado, los gritos, el olor a humo. Intentó cerrar los ojos, pero las imágenes seguían ahí, grabadas detrás de los párpados. El narrador dijo en voz baja, como si hablara desde el viento: el miedo de los hombres no siempre nace del peligro, a veces viene de verse reflejado en lo que hicieron. Barragán dio un paso atrás. Los apaches no lo tocaron, lo rodearon más, apretando el círculo con sus voces. Las mujeres cantaban una melodía grave. Los hombres marcaban el ritmo con tambores. Era como si lo cercaran con historia, con memoria, con todo lo que él había intentado borrar. El fuego ya no ardía en los barriles, pero ardía en las miradas. Las manos del capitán se abrieron, vacías. Buscó el apoyo de sus soldados, pero ellos permanecían quietos, observando en silencio. Ya no era su comandante, era solo un hombre pequeño frente a un pueblo que había sobrevivido a su crueldad. Sintió la espalda fría, como si algo invisible respirara detrás de él. Giró bruscamente, apuntando al vacío. No había nadie, solo el sonido de los tambores y el viento. Nalchi se adelantó, despacio, sosteniendo su bastón. El círculo se abrió apenas para dejarlo pasar. El anciano se detuvo frente a él. Su voz era serena, pero tan firme que hizo callar los tambores por un instante. «No te vamos a quemar», dijo. «El fuego ya está contigo. Nosotros solo te mostramos el espejo». Barragán intentó hablar, pero no le salió la voz. Miró el bastón, luego el suelo y finalmente la línea que se abría frente a él. Los apaches comenzaron a apartar la arena, formando un corredor hacia el norte. Nadie explicó nada, pero todos entendieron. Era la salida del juicio. Era el camino que debía tomar si quería vivir con lo que había hecho. El viento se levantó otra vez, moviendo los cabellos de los ancianos y levantando polvo sobre los barriles. La luz del atardecer caía inclinada, tiñendo todo de cobre. El desierto esperaba, inmenso, sin promesas. Nalchi señaló el horizonte con el bastón. «Si quieres vivir, corre», dijo. Barragán lo miró un momento, sin entender si era una orden o una condena. Luego, sin pensarlo más, dio un paso, después otro, y empezó a correr. Tropezó al principio, cayó sobre la arena, pero se levantó enseguida. Corría sin dirección, empujado por el miedo, dejando huellas torcidas tras de sí. La pistola quedó atrás, medio enterrada. Su respiración se mezcló con el sonido del viento. Los apaches lo observaron en silencio. Nadie lo siguió. Solo los cantos se reanudaron, más bajos, como una plegaria que despedía al condenado. Villa, quieto junto a su caballo, no apartó la mirada. Rodolfo, a su lado, preguntó en voz baja si lo dejarían escapar. El desierto
No necesita ayuda para juzgar, respondió Villa. El capitán se alejaba, encorvado, perdiéndose entre las dunas. Cada paso era un eco de lo que alguna vez hizo. La arena se tragaba sus huellas poco a poco. De vez en cuando miraba hacia atrás, como si temiera que las voces lo siguieran. Pero lo único que lo acompañaba era el silencio. El narrador habló otra vez, con tono grave, como si hablara desde los siglos. Dime una cosa, compadre. ¿Qué crees que pesa más, una bala o la conciencia de todo lo que hiciste? Escríbelo mientras seguimos, porque lo que el desierto le hizo a ese hombre es algo que ni los federales pudieron explicar después. El sol se hundía despacio detrás de las montañas. Villa observó la silueta del capitán hacerse cada vez más pequeña. Rodolfo exhaló largo, sin saber si lo que sentía era alivio o tristeza. Aiyana tomó la mano de Turi, y el niño preguntó si el hombre volvería. Ella respondió que el desierto no devuelve a quien no sabe escucharlo. Nalchi levantó la mirada al cielo y murmuró una oración en su lengua. Los ancianos respondieron con un canto bajo, como despedida. Las mujeres apagaron las brasas que quedaban y cubrieron las figuras trazadas en la arena. Todo volvía al equilibrio. El viento trajo una última ráfaga de polvo, cubriendo las huellas de Barragán hasta borrarlas por completo. Ya no quedaba rastro de él, solo el eco de su respiración perdida en el horizonte. Villa montó su caballo y observó por un momento el punto donde el hombre había desaparecido. Luego giró la cabeza hacia los apaches. «El fuego se apaga solo cuando aprende a verse», dijo. «Ustedes lo han hecho». Nadie respondió. No hacía falta. El aire estaba limpio, y por primera vez desde el amanecer, el olor a queroseno había desaparecido. El sol terminó de caer y la sombra del valle cubrió a todos. Los apaches recogieron sus tambores y se dispersaron entre las chozas. El juicio había terminado. La justicia no necesitó fusiles ni verdugos, solo la fuerza de la memoria. A lo lejos, en la línea del horizonte, un punto se movía torpemente entre las dunas. Era el capitán, ya sin rumbo, perdido en el mar de arena. Su figura se volvía cada vez más pequeña hasta confundirse con el color del desierto. El narrador cerró en tono de leyenda, y así fue como el hombre que creía dominar el fuego se convirtió en sombra de sí mismo. Porque hay llamas que no se apagan con agua, sino con la vergüenza, y cuando el viento del norte canta su nombre, los más viejos dicen que todavía corre, buscando un lugar donde esconder la culpa que el desierto le devolvió. Los niños volvían a caminar sin pegarse tanto a las piernas de sus madres. Cada paso era todavía cuidadoso, pero ya no era huida, era regreso. Los soldados que se negaron a quemar se reunieron aparte, con los rifles descargados, las cabezas inclinadas. Uno a uno comenzaron a marcharse en silencio, cruzando el valle como sombras cansadas. Algunos miraban de reojo a los apaches, intentando encontrar alguna palabra, pero solo alcanzaron a pedir perdón con la mirada. Un joven se detuvo frente a Aiyana, llevó la mano al pecho y asintió, incapaz de decir nada. Villa caminaba despacio por la plaza, observando los restos de las figuras dibujadas en la arena. El viento había borrado casi todas, pero en ciertos surcos quedaban rastros de símbolos antiguos. Nalchi se acercó, apoyado en su bastón. Aiyana venía unos pasos detrás, con Turi acostado sobre su cadera, ya medio dormido, exhausto después de tanta tensión. Villa los esperó, quitándose el sombrero como si estuviera frente a un altar. «He visto muchos castigos», dijo, «en ranchos, en cuarteles, en caminos, ninguno como el de hoy. Ustedes no solo defendieron su tierra, defendieron la memoria». Nalchi inclinó la cabeza.
La memoria es lo único que no pueden arrebatarnos, respondió. Si no la cuidamos, el desierto se queda vacío. Villa asintió. Confesó que jamás había presenciado una justicia tan antigua, tan precisa, capaz de herir más que las balas sin derramar sangre. Ayana agregó que el miedo del capitán no había venido de sus pistolas, sino de verse rodeado por las voces de aquellos a quienes creyó ceniza. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de las sierras, los apaches subieron a los puntos más altos alrededor del valle. Hombres y mujeres cargaron leña seca, protegida del queroseno, y encendieron fogatas que se alzaron como columnas de naranja y rojo sobre la oscuridad. No eran hogueras de guerra, sino señales. Cada llama decía al cielo que lo ocurrido quedaba sellado en su memoria, que ese lugar no olvidaría. Desde abajo, las fogatas parecían guardianes inmóviles custodiando la aldea. Los niños las miraban con una mezcla de respeto y alivio, entendiendo que ahora el fuego estaba bajo sus reglas. Al amanecer, Vila y los suyos se prepararon para partir. Los caballos estaban ensillados, con las mantas ajustadas y las cantimploras llenas. Rodolfo revisaba las monturas mientras observaba a los apaches recoger los últimos restos de antorchas apagadas. Villa se acercó a Nalchi una última vez. «Si alguna vez necesitan paso o defensa, mándeme aviso», dijo. «No prometo ganar todas las batallas, pero sí llegar». El anciano le puso una mano en el brazo. «Hoy cumpliste tu palabra», respondió. «El desierto escucha a quien respeta a su gente». Ayana se acercó con Turi, ahora completamente despierto. El niño miró a Villa con curiosidad y algo de timidez. «Mi hijo te recordará como el hombre que detuvo el fuego», dijo ella. «Yo te recordaré como el que nos dejó hablar». Villa sonrió apenas. «Yo los recordaré como los que enseñaron al norte que la justicia puede tener rostro apache», respondió. Montaron. El caballo negro de Villa resopló, ansioso por dejar la tensión atrás. Rodolfo se colocó a su lado, ajustó la cinta del sombrero y miró una última vez las chozas. Los apaches se alinearon al borde del camino, no como subordinados, sino como aliados que despiden a alguien importante. No hubo discursos, bastó un gesto de cabeza de ambos lados. Mientras cabalgaban por el valle, alejándose paso a paso, Rodolfo rompió el silencio. «¿Crees que el capitán sigue vivo?» Villa tardó en responder. Miraba la línea del horizonte, donde la arena se confundía con el cielo. «Tal vez ya no exista tal como lo conocimos», dijo. «El desierto toma distintas formas cuando se lleva a un hombre». Rodolfo frunció el ceño, intentando entender. «¿Y si regresa con más soldados? Entonces, se encontrará con un pueblo que ya aprendió a mirarlo sin miedo», contestó Villa. «Y eso vale más que cualquier refuerzo». Horas más tarde, cuando el sol estaba alto, se cruzaron con un vaquero que venía del norte, con el sombrero reventado por el sol y la camisa empapada de sudor. Llevaba un rebaño pequeño detrás, levantando una nube de polvo. Al ver a los hombres de Villa, detuvo el caballo y saludó con un gesto cansado. «Dicen que anduvieron metidos en líos con un oficial por esos rumbos», comentó señalando hacia atrás con la barbilla. Villa lo miró con atención. «Hay muchos oficiales, amigo. Describe al tuyo». El vaquero se rascó la barba. «Este iba solo», dijo. «Uniforme hecho pedazos, sin arma, hablando consigo mismo. Lo vi a la orilla de un arroyo seco, repitiendo una y otra vez que no quiso quemarlos, que el fuego se le salió de las manos. Ni vacas llevaba, ni rumbo traía. Daba lástima». Rodolfo intercambió una mirada rápida con su general. No hizo falta preguntar de quién hablaba. El vaquero siguió su camino, encogiéndose de hombros,
como si la historia no fuera más que otra rareza del norte. Para él, solo era un loco más perdido en la inmensidad. Para Villa, era la confirmación de algo que ya intuía. El desierto solo le devolvió el fuego que él mismo encendió, dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos hombres, mezclándose con el sonido de los cascos. Después, ninguno volvió sobre el tema. La ruta continuó entre matorrales secos y colinas de piedra. Atrás, el valle de Caira se hacía cada vez más pequeño, pero no desaparecía del pensamiento. Villa llevaba en la memoria el canto grave de los apaches, el temblor del capitán, las fogatas encendidas en lo alto. Sentía que esa jornada había marcado algo más que un triunfo. Había trazado una línea entre la barbarie y la justicia. En el pueblo, el día avanzaba con una calma nueva. Las mujeres volvían a moler maíz, los hombres revisaban cercos, los niños jugaban entre piedras, inventando historias donde los héroes tenían trenzas y zarapes. De vez en cuando, alguno miraba hacia el camino por donde se habían ido los jinetes, como esperando ver de nuevo el polvo de los caballos. Al caer la tarde, los apaches se reunieron otra vez en los altos. Encendieron fogatas frescas, más pequeñas, pero igual de firmes. Desde lejos, parecían estrellas tiradas sobre la tierra. Nalchi observó el horizonte, con el bastón clavado entre las rocas. A su lado, Ayana se cubrió los hombros con una manta y abrazó a Turi, que bostezaba. El viento soplaba distinto. Ya no traía el peso agrio del queroseno, aunque seguía cargando historias de guerra. Sonaba menos pesado, pero nunca inocente. Silbaba entre los riscos como si repasara lo ocurrido, llevándose la noticia de que en Acaira un oficial había sido derrotado sin fusilamientos, sin incendios, solo con memoria y coraje. Cuando la noche se cerró por completo, las fogatas siguieron ardiendo, marcando el lugar en el mapa secreto del norte. Desde algún punto lejano, quizá desde donde cabalgaba Villa, podían verse como un collar de brasas sobre la sierra. Eran la prueba de que, a veces, los pueblos pequeños escriben historias que ni los gobiernos se atreven a contar, pero que el desierto nunca olvida. En el norte, compadre, hay fuegos que no se apagan con agua, ni con órdenes ni con papeles sellados. Hay llamas que se quedan viviendo en la memoria, encendidas en silencio, esperando la noche para volver a brillar en la conciencia de quienes las desataron. Esta historia que acabas de escuchar nació de uno de esos fuegos tercos, de esos que no se dejan domar por ningún uniforme. Había un oficial que creía que el fuego era poder. Pensaba que mientras pudiera prender antorchas, arrasar aldeas y hacer temblar a la gente con solo mencionar la palabra quemar, seguiría mandando sobre la sierra. Para él, cada choza reducida a brasas era una medalla, cada manto sagrado hecho ceniza una victoria. Caminaba entre ruinas como si fueran trofeos. Confundió miedo con respeto, silencio con obediencia, ceniza con orden. Frente a ese hombre estaba un pueblo apache que decidió no arder. Caira no era solo un punto perdido en el mapa, era un corazón antiguo latiendo entre piedras y espinas. Un lugar donde el viento escuchaba cantos viejos y los llevaba de cerro en cerro. La gente de ese valle llevaba generaciones enterrando a sus muertos en la misma tierra, pintando historias en roca, compartiendo el agua del río con animales y viajeros. Cuando las antorchas federales rodearon sus casas, no solo defendieron paredes, defendieron nombres, recuerdos, promesas hechas a quienes ya no estaban. En medio de los dos apareció un hombre llamado Villa, terco como el polvo del camino, acostumbrado a ver la muerte de cerca, cansado de los abusos de quienes usaban el uniforme como máscara.
No vino a jugar al héroe perfecto. Vino a ponerse entre las llamas y los inocentes, a decir en voz alta lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a pronunciar, que quemar niños, abuelos y casas no era trabajo de soldados, sino tarea de cobardes que se escondían detrás de un reglamento. Lo que pasó en Caira no fue una simple pelea entre bandos. No hubo gloria de desfile ni discursos oficiales. Lo que hubo fue un espejo brutal puesto frente al rostro de un hombre que creía mandar sobre el fuego. Ese oficial descubrió, rodeado por cantos, tambores, miradas y memorias, que el verdadero incendio no estaba en las aldeas que arrasó, sino en su propia conciencia. Ahí ardían los gritos, las lágrimas, los rezos que se llevó el humo. Poder sin responsabilidad, compadre, es cobardía. Un rifle en manos de alguien que no conoce la palabra límite se convierte en una antorcha que nunca se sacia. Mandar por mandar, ordenar por orgullo, doler por gusto, todo eso tiene la misma raíz podrida. El norte está lleno de historias de hombres que confundieron autoridad con licencia para humillar. Algunos terminaron colgados, otros fusilados. A este, el desierto lo castigó de otra manera, dejándolo solo con aquello que tanto quiso ignorar, su culpa. Porque el desierto no pertenece al gobierno ni a un sello ni a una firma. La sierra, los cañones, los arroyos secos y las noches heladas pertenecen a quien los respeta, a los que cruzan sin pisotear, a los que piden permiso a la tierra antes de abrirla con un arado, a los que comparten el agua aunque tengan sed. El uniforme pasa, las campañas cambian, las fronteras se dibujan y se borran, pero el viento sigue recordando nombres, caras, decisiones. El que se cree dueño del paisaje termina tragando arena. El que lo honra encuentra refugio cuando más lo necesita. La justicia verdadera no siempre mata. A veces, en lugar de un tiro o una soga, entrega a un hombre a su propia conciencia y lo deja caminar solo, sin escolta, sin banda de guerra, sin aplausos. No hay cárcel más grande que un desierto cuando uno lo atraviesa sabiendo lo que ha hecho. Cada duna se vuelve un recuerdo, cada noche, una pregunta. Dicen que vieron al capitán murmurando que no quiso quemarlos, que el fuego se le fue de las manos. Tal vez lo dijo para convencerse. Tal vez lo dijo porque el eco de los cantos apaches lo seguía incluso cuando ya no escuchaba sus propios pasos. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla, quizá con audífonos puestos, quizá con la luz apagada, ¿qué tipo de fuego llevas por dentro? ¿El que destruye o el que defiende? Todos cargamos algo que arde, rabia, memoria, ganas de justicia, sed de venganza, deseo de proteger. Lo importante es decidir hacia dónde lo diriges. Un corazón puede volverse antorcha para quemar a quien se cruza enfrente o fogata que da calor a los que llegan heridos por el camino. Tal vez hayas visto a alguien abusar de su poder, un jefe, un familiar, una autoridad en la calle, alguien que creyó que su posición le daba derecho a pisar a los demás. Tal vez te tocó callar, tal vez te rebelaste, tal vez todavía te pesa no haber dicho nada. Historias como la de Caira no están solo en los libros ni en los corridos, se repiten en oficinas, casas, escuelas, carreteras. Cambian los nombres, cambian los trajes, pero el fuego es el mismo. Y también es la misma la decisión de ponerse del lado de quienes no tienen voz. En este canal contamos estas historias no para glorificar la violencia, sino para recordar que en cada rincón donde hubo abuso, también surgió alguien que dijo, basta. A veces fue un hombre armado, otras una madre cansada, un anciano terco, un joven que decidió no seguir una orden injusta,
Hoy le tocó a Villa y a un pueblo apache. Mañana puede tocarle a cualquier persona que tú conozcas, o a ti mismo. Si esta historia te puso la piel chinita, si crees que hay fuegos que nunca deben encenderse contra inocentes, dale like a este video, suscríbete a Cuentos del Tiempo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras leyendas. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo nos escuchas, desde qué rincón del norte, del sur, del desierto o de la montaña estás oyendo esta voz. Porque mientras haya injusticias en el norte y en cualquier rincón donde alguien quiera mandar con miedo, aquí vamos a seguir contando las historias donde el desierto, tarde o temprano, cobra su deuda, donde los pueblos pequeños se plantan frente a los gigantes, donde las fogatas apagadas por la fuerza vuelven a encenderse en la memoria de quienes se niegan a olvidar, donde un niño que creció oyendo corridos aprende que el verdadero valor no está en disparar primero, sino en proteger al que tiene todo en contra. Y no te vayas, compadre. La próxima historia viene con un fuego todavía más peligroso. No será el de las antorchas, será el de las decisiones que se toman en la oscuridad, lejos de las miradas, donde uno revela quién es de verdad. Trae polvo en los ojos, espinas en los pies y cansancio. Pero también revela quién sigue de pie junto a otros. Aquí te voy a estar esperando, a la luz de otra fogata, para que sigamos escuchando juntos lo que el viento del norte tiene guardado en sus silencios.